Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada, contenta, Qué bueno. agradecida infinitamente con esta tecnología que nos ayuda a estar cerca, ¿no? Lejos pero cerca. Y pues de verdad muy agradecida, Jenny, de compartir contigo unos minutos. La verdad, que, bueno, sé que lo van a disfrutar y sé que seguramente van a poder encontrar muchas cosas porque de eso se trata, ¿no? Yo creo que el generar esos espacios nos ayuda a encontrar herramientas o nos ayuda a encontrar cosas que nos hagan evolucionar o estar mejor. Entonces, bueno, pues creo que eh, es eso, encontrar. Me encantó, me acuerdo la primera vez que yo vi a Nicolás Paucar acá en México, él comentó algo así de que deseaba que dejáramos de buscar para que comenzáramos a encontrar. Y para mí ha sido de verdad una bendición, una gran fortuna ir conociendo mucho, cada vez más sobre el camino andino a quienes ya siguen la página o tienen un poquito más de relación con nosotros, con Quilla. Ya les he platicado. Yo tuve la oportunidad de estar en Perú en algún tiempo, temporadas, y luego estaba en Perú y luego en México. Y me parecía precioso todo lo que yo sentía. Yo no entendía mucho de lo que era el camino andino ni nada de esto, pero es lo que ves, ¿no? Y es como cuando te inspira a alguien porque le ves la vida, porque no te lo tienen que decir, porque yo veía esa conexión que yo decía, yo llegué de una ciudad muy acelerada, como con todo, pues sí, a 1000 por hora, y cuando de pronto yo empiezo a observar las costumbres de la gente allá con una relación de verdad muy distinta hacia la madre tierra, ese pequeño acto tan grande y tan mágico de ofrendarle unas gotitas de lo que estabas tomando, yo decía, ¿qué es esto? O sea, esto es como, para mí era como esto es de otro planeta, ¿no? Entonces, obviamente, y el haber estado en un lugar así tan mágico y tan lleno de energía, de cosas que son inexplicables a veces para la mente, ¿no? Así como tan programada, eh, fue muy bonito. Y sin embargo, ya después, cuando yo regresé a México, fue cuando más fuerte se hizo la conexión. Yo ya no estaba en Perú y ya estando en México fue cuando conocí a Nicolás y cuando encontré la dirección con la escuela y bueno, el camino comenzó. Hoy te tengo aquí conmigo, estoy súper contenta, muy feliz y pues bienvenida, todo el tiempo es tuyo. Yo de pronto preguntaré algunas cosas. Hola Marcos, que también está por ahí conectándose, compañero de la escuela. Y bueno, este, pues quiero cederte la palabra. Muchas gracias y decirles a los que van a escuchar este live, ya sea en este momento o después, que creo que uno de los requisitos más importantes para poder empezar a comprender todo lo que esto conlleva es abrir el corazón totalmente y a veces dejar un poquito los pensamientos o todos esos programas que traemos, ¿no? Entonces, pues gracias, bienvenida y te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto, yo te Sí. escucho perfecto. Ah, ya. Bueno, bueno, mi nombre es Jenny Farías. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir los saberes. Es en el camino en el que estoy, el que escogí o donde fui llamada. Y me siento muy honrada de poder compartir el conocimiento, la sabiduría. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre qué es la cosmovisión, entendiendo que quizá hay muchas personas que ya sea que vean el video ahora o después, no están en el conocimiento ni siquiera de qué significa la palabra cosmovisión. Y eso no tiene nada de malo, nada está mal, nada está bien, todo es como es y quizás esto va a llegar en el momento correcto a sus vidas. Entonces, bueno, partiendo por la base de qué es lo que es la cosmovisión, podemos entender de ahí que la cosmovisión es una forma
de interpretar la vida, de interpretar el entorno, y eso se desarrolla a través de la cercanía de la familia, de la cultura donde uno ha nacido, el país, todo tiene mucho que ver, ¿no? La influencia familiar. eh, entonces la cosmovisión quiere decir cómo yo me relaciono con el resto del cosmos, desde qué perspectiva lo estoy viendo, y eso puede ser desde una cosmovisión budista, católica, la política o hasta un sistema económico puede ser en sí misma una cosmovisión. Lo que a nosotros nos correspondía en América era nuestra cosmovisión en Amarucán, el continente, como se llamaba para los antiguos, tenía que ver mucho con la madre naturaleza, con la tierra, el respeto a los seres vivos, la vida en comunidad, la reciprocidad. Eso era como se vivía, y por supuesto había diferencias entre los distintos pueblos, pero también había un sentido común de la vida entre todos ellos. Y cuando llegaron los conquistadores o la gente de otro continente, llegaron con su cosmovisión y quisieron imponerla. Eh, bueno, pero aquí estamos, sobrevivimos. Y la cosmovisión andina en específico, ¿qué quiere decir? Es cómo el hombre y la mujer andina se relacionan principalmente con la madre tierra, con Pachamama, y desde ahí con todo el resto del cosmos, con todo el resto del universo. Eso es como un pequeño resumen de qué sería la cosmovisión y qué es lo que quiere decir la cosmovisión andina o en qué está enfocada. Pero para resumirlo así de manera muy resumida, cosmovisión andina quiere decir tener una buena relación con todo. Así es. Y algo, seguramente ahorita vas a entrar más en este tema, es cómo, bueno, sí, la forma de interpretar o de ver el cosmos y la gran conexión que tienen, ¿no? Con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama, es algo que los quiero, que es lo que quiero que también nos hables un poquito sobre ellos, porque a mí yo la primera vez que escuché que ellos eran los guardianes de la Pachamama, eh, la verdad es que me parece algo súper bonito. Y más como dices tú, sobrevivir a esto, ¿no? Después de la conquista y de haber tenido, bueno, obviamente influencia durante tantos años de otras cosas, bueno, cómo ellos han logrado mantener sus costumbres y transmitirlas. Bueno, si nos platicas tú un poquito más sobre eso, Jenny. Claro, bueno, la cosmovisión en la que Cintia y yo le escogimos, ¿no? Elegimos direccionar nuestra vida es la cosmovisión andina de los queros. Y los queros son un pueblo ancestral que sobrevivió en las alturas de los Andes, en las montañas del Cusco sobre 4.200 metros del mar, en la época de la conquista, cuando ellos son del linaje sacerdotal incaico. Eh, Cuando ya se estaba produciendo la conquista, ya estaban un poco sacrificando muchas vidas eh, y querían obviamente de alguna manera hacer desaparecer la cultura. Eh, Ellos tomaron la decisión de caminar hacia las montañas y en las montañas, bueno, a través de su sabiduría, de su conexión, su vínculo con las montañas, lograron cerrar los pasos y mantener su cultura viva por 500 años. Yo lo encuentro que es maravilloso porque son una cultura muy pristina, son muy puros, no fueron contaminados con lo que iba pasando, ¿no? Digamos, en el resto del continente. Y ellos de manera oral fueron transmitiendo los saberes a las siguientes generaciones. Y bueno, los tejidos sobrevivieron, gracias a las mujeres sobrevivieron los tejidos porque las mujeres se los ponían como ropaje. Así sobrevivió la misa andina. Y una gran parte del lenguaje se dice que los incas no tuvieron una escritura, pero sí la hubo, y eso estuvo en los tejidos. Y bueno,
ahí nace en la época ya del 1900 y algo, nace nuestro quero rebelde, Nicolás Poucar Calcina, quien despierta, ¿no? Despierta en él un llamado de querer ir por más y querer compartir con el mundo. Y gracias a esa revolución, porque tampoco para él fue un viaje propio, ¿no? De ir con resolviendo sus conflictos con la familia que suponía, pero bueno, él bajó y gracias a él la sabiduría ha ido llegando a todo el mundo, al resto del continente. Exacto. Y sabes eso que comentas sobre lo que Nicolás ha hecho, ha sido una labor impresionante porque también ha ido como desmenuzando, ¿no? De alguna manera para que sea fácil de comprender y sobre todo que sea fácil de aplicar, ¿no? Porque quizá a veces hay cosas que pues es difícil entender y mucho menos llevar a tu vida cotidiana. Y a mí lo que me ha encantado de lo que yo he aprendido durante pues ya casi, no sé, más un año y medio, casi 2 años ya, es esa manera tan práctica. Digo, obviamente sí, Nicolás nos ayuda mucho porque lo aterriza o como que lo desmenuza de una manera en que podemos entenderlo, pero estamos llenos de muchos actos, rituales, cosas que son súper bonitas, muy simples y que nos ayudan mucho pues a estar como más conectados y a generar realmente pues la vida que queremos, ¿no? El punto que para mí ha sido pues quizá el más, digamos, el disruptivo en todo mi camino, en mi camino en la vida, es cuando llego a conocer a Nicolás y la escuela, es entender que me tenía que hacer cargo de mí misma y de dejar de ser una víctima, cuando yo de verdad decía, yo nunca he sido una víctima, porque no me considero una persona que me victimizo, pero cuando de repente te das cuenta que sí, y que si no dejo de hacer eso, y si no tomo de verdad pues sí, la fuerza, ¿no? Y el poder, ese verdadero poder personal, ¿no? O empoderamiento que está tan mal, al menos te hablo desde donde yo estoy, donde yo vivo, ¿no? De mi círculo cercano, ese empoderamiento de pronto está mal entendido. Pero aquí yo lo que he aprendido es que de verdad tener empoderamiento, o sea, recuperar mi poder personal, es un camino, Jenny, porque aun cuando ha sido ya un tiempo el que llevo caminando, hay veces en que digo, chin, ¿dónde lo dejé, no? Se me olvidó lo poderosa que soy y se me olvidó dónde estaba, pero cada vez puedo regresar más rápido. Entonces, esto al ir de la mano, obviamente sí con la enseñanza de la cosmovisión andina, del camino andino, pero también creo que se ha tejido entre los compañeros, ¿no? Es como esa parte, yo siento como esa reciprocidad que se va haciendo, que se van fortaleciendo de alguna manera, son lazos que no es como una amistad en la que a lo mejor te hablas todo el tiempo, pero es como si fuera una burbuja en la que estamos todos, es algo muy, muy raro, pero muy bonito porque es eso, o sea, te fortaleces y empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a tomar acción y entonces te das cuenta que de verdad somos los únicos que podemos generar nuestra realidad, crear lo que queremos y bueno, pues empezar a hacer que esta vida sea realmente plena y maravillosa, ¿no? Para mí eso es algo muy valioso que el camino andino pues nos otorga. Absolutamente. Yo creo que, bueno, la cosmovisión andina, dentro de este camino andino, la gran propuesta es que todo es evolución, todo tiene que ir evolucionando. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la existencia, entonces nosotros tenemos que ir evolucionando. Y creo que esa evolución, por lo menos en mi caso, ha sido a través de la sanación, porque el viaje andino en la primera etapa tiene mucho que ver con la sanación, con el soltar trauma, liberación de programa, entender, sacar referentes, entender nuevos referentes, crearte tus propios paradigmas. Yo la interpreto como que tiene
grandes pilares que son sus bases. Por ejemplo, la ritualidad es una base muy importante dentro de la cosmovisión. La ritualidad y todo lo que tiene que ver con ceremonia y el rito, ¿no? Luego tenemos la parte donde vamos construyendo nuestra realidad propia a medida que vamos entendiendo las energías arquetípicas, los paradigmas, eso. Luego tenemos los códigos andinos, donde también a través de una programación interna para verlo, interpretar lo externo, también vamos generando esa realidad propia. Y luego tenemos un equipo, aliados de poder, donde con diferentes energías vamos fortaleciendo. Finalmente son herramientas que nosotros vamos tomando y nos vamos fortaleciendo para crear la realidad propia, que también denominamos magia. Entonces, bueno, esa es como, en mi caso personal, yo llevo ya 4 años en el camino de la sabiduría andina, me siento muy honrada. Me gusta mucho el hecho de entender que Nicolás ha compartido la enseñanza con el mundo para crear su propio mundo. Y lo encuentro genial porque ha llegado a todo el mundo. Entonces su energía está expandida por el planeta completo y nosotros estamos aquí hablando desde lo que hemos recibido de él. Entonces a mí me queda muy claro con ese ejemplo de que uno es capaz de crear su realidad propia y capaz de expandir su energía a través del camino. A ver, Jenny, me gustaría, digo, y esto ahora sí que ni lo teníamos pensado, pero a mí me gustaría mucho que nos dijeras, por ejemplo, algún ejercicio como vamos a empezar, no sé si te late, por ejemplo, vamos a tener tres charlas en este mes. Y a lo mejor en cada una de ellas les pudiéramos compartir un ejercicio muy práctico, pensando en que estamos empezando de, ¿no? O sea, de alguien que nunca ha practicado algo de cosmovisión andina, pero no sé, ¿qué se te ocurre que podríamos compartirles para que como que lo prueben, empiecen a intentar hacer algo? ¿Qué nos podrías compartir? O sea, ¿qué se te ocurre que podría ser? Se me ocurre que podríamos hacer algo con respecto al camino evolutivo del alma. Así lo vamos entendiendo un poco también. Sí, el camino evolutivo, bueno, ellos tenían un camino que se llama el Capacñán, y el Capacñán es un camino físico, pero también es un camino espiritual, que significa el Capacñán, el gran camino, el camino real, el camino del rey o el camino del noble. Entonces, hay un camino físico que unía los suyos, ¿no?, con el centro en el Cusco, pero también en este camino se transitaba para tener una evolución espiritual, para detenernos en distintos templos y hacer ceremonias y vivir ciertas etapas de la vida. Existía un camino espiritual del ser, ¿sí? Entonces, en el mismo camino del capacñano, en el camino evolutivo, por ejemplo, que vemos dentro de la cosmovisión andina, cuando vamos pasando iniciaciones, ¿no?, ciertos niveles, eso también es un camino evolutivo del alma. Entonces, el alma puede evolucionar en 14 millones de años, pero también tenemos en cada vida una evolución y en cada año. Entonces, cíclico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si nosotros que estamos en un camino que sería nuestro Capacñán, saliendo de este camino físico, pero sería este Capacñán espiritual, pasamos de Pacha a Runa, de Runa a Hampic, donde en Pacha, de Pacha está este ser dormido, inconsciente, donde no se cuestiona nada, todo lo vive porque es así como se lo ha planteado la sociedad. Bueno, es como robotizado, ¿no? Como dormido. Exactamente, dormido. Y es sin juicio, sin crítica, porque nosotras también estuvimos ahí. Y luego de transitar un viaje por nuestras sombras, porque el viaje es muy bonito, pero fuerte. Entonces, yo le llamo como lo que dicen el viaje del dragón, porque vamos transitando por nuestras sombras para llegar a un nivel Hampic.
el Hampic ya está como, comienza a caminar por el sendero del sanador, pero el sanador no es aquel que te da una pastillita. El sanador te está hablando desde su propia experiencia personal, de lo que él ha sanado y cómo él ha vivido y cómo él interpreta esta realidad, ¿no? Porque la cosmovisión que nosotros hemos recibido, que es lo hermoso porque no es dogmática, la podemos hacer nuestra y desde esta nueva cosmovisión relacionarme con el mundo, pero mi base es la cosmovisión andina, por supuesto, pero he hecho muchas herramientas que ella posee, las hago propias. Entonces este sanador viene desde una perspectiva más allá de él que se ha sanado a sí mismo. Y él va a despertar en ti las herramientas para que tú también lo logres. Porque tú también puedes, porque tú también eres capaz. Y eso que nadie nos diga que no se puede, sí se puede. Y también recibimos, ¿no, Jenny? En el momento en que estás, es ahí donde se genera AINI, creo, también, ¿no? Sí, Cuando tienes enfrente a alguien que llega a sanar algo y que de alguna manera nosotros podríamos compartir, como lo dices muy bien, la forma en que nosotros quizás sanamos algo, a mí me ha pasado y de pronto también vuelvo a ver un espejo, ¿no? Y salta algo, entonces digo, me parece como, es como una, sí, o sea, siento que es como una energía que está así como de pronto regresando, también seguimos, ¿no? Seguimos sí, avanzando a través de, y también lo creo hoy, estoy segura que no hay casualidades, ¿no? O sea, hay causalidades y el que estemos hoy aquí y el que las personas que estén oyendo, como lo dijiste en un principio, ya sea en este momento o ya sea después, tiene un porqué y sí. es súper bonito. Entonces, sí, bueno, Sí, es... bueno, yo me voy dando cuenta a medida que voy enseñando, que una de mis alumnas le puso un nombre muy bonito, que es un aprendizaje terapia, cómo la gente a medida que va entendiendo el conocimiento andino, va aplicándolo en ellos mismos y se va produciendo a veces unos desbloqueos muy grandes de energía, desbloqueos emocionales muy profundos, o a veces comienza el relato de esa emoción y yo he vivido exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, esos espejos que se nos presentan, bueno, yo creo que como es un camino evolutivo, nunca vamos a terminar. Siempre va a haber algo, siempre algo que hacer, siempre algo puede ser mejor. Eh, y bueno, dentro de ese camino evolutivo, porque yo lo digo así como del propio ser en una vida, ¿no? Como lo que estábamos hablando de este camino de Pacha, Runa, Runa Hampic, y eventualmente a Pampa Misayok o Alto Misayok, eh, yo lo veo también en los ciclos de la vida como en la naturaleza, como invierno, otoño, primavera, verano. ¿Sí? El ser humano, la luz, bueno, cuando yo enseño ritualidad, hablo mucho de las cosas cíclicas. La luna es cíclica, tenemos las estaciones, hay calendario, bueno, hay distintas épocas. Entonces, esto cíclico de la vida, cómo podemos, de las estaciones, por ejemplo, cómo interpretarla o cómo poder utilizarlas a favor, si eso se trata, ¿no? De utilizar estas energías a favor. Es como un juego, eso es Exacto. como un juego. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos pasando al otoño. Nosotras estamos en Norteamérica, yo estoy en Canadá, tú estás en México, así que vamos a hablar desde el otoño. El otoño, si tú lo ves en la naturaleza, se va despojando de las hojas, va cambiando de color, va tomando una actitud más como de descanso, pero está soltando. Entonces nosotros en otoño podemos soltar, podemos tomar la extensión. ¿Qué nos está indicando la extensión? Tomarlo como un camino evolutivo. ¿Eh? Soltar, me quedo con lo rico que pasé en el verano, pero lo demás lo voy a ir soltando porque no me es de utilidad, porque el arbolito suelta la hoja porque necesita estar fuerte para resistir el verano. Entonces, o sea, el invierno, perdón.
Entonces voy soltando y voy haciendo un trabajo de eso, de soltar, como un filtro de quedarme con lo que rico del verano, fortalecerlo, y voy soltando lo que no debe ser, lo que ya pasó. Eso se puede hacer a través de un ritual o lo pueden hacer a través de la meditación o simplemente a través de la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Fíjate que justo en ese punto, Jenny, quisiera también aportar algo. Eh, y creo que es bien importante también conocernos, saber en qué etapa estamos, cada quien que estamos viviendo. Y por ejemplo, yo mucho tiempo intenté meditar y a mí eso me producía estrés porque yo no podía meditar. Entonces, lejos de estar mejor, yo decía, es que ¿por qué no puedo meditar? ¿No? Entonces, hoy ya trato, digo, lo puedo hacer mucho más, pero primero creo que a mí lo que me cayó así como maravilloso fue la contemplación. Y es una forma también de meditar. Entonces, además que creo que meditar también hay que aprender y entender que no es dejar la mente en blanco, hay que solamente, ¿no? Dejar que pasen los pensamientos, pero un ejercicio que es bien bonito, que yo lo escuché también casi en un inicio, fue simplemente sentarnos y contemplar, ¿no? Un árbol, ¿no? Y tú te das cuenta cuando estás viendo esas hojas de un árbol, como después de unos pocos minutos o no sé, escasos segundos quizá, de estar contemplándolo, empiezas a verlo diferente. Y es una manera también de meditar y es un ejercicio que lo pueden hacer en su casa si quieren, ¿no? Porque hasta viendo una planta que tú tengas, a lo mejor ese pudiera ser uno para las que a veces les cuesta un poquito de trabajo, a lo mejor la meditación como tal, pero bueno, Absolutamente. Yo creo que la contemplación de los elementos es uh-huh, una gran meditación. Y también ahí vamos desarrollando el vínculo, por ejemplo, de contemplar el fuego o uh-huh. contemplar el agua cuando va fluyendo en el río. Bueno, uno como que se ha creado esa creencia limitante que la meditación es estar en silencio estático y con la mente en blanco, y no es así. Uno puede hacer meditación en movimiento, caminando. A veces uno está muy concentrado haciendo una actividad repetitiva. Por ejemplo, en el jardín, a mí me gusta mucho estar en la huerta y es una manera también de meditar porque estoy haciendo un ejercicio repetitivo, pero está mi mente, mi ser fluyendo de una manera distinta y conectándome con la madre naturaleza. Entonces, eso. Bueno, y de eso, bueno, de ahí nos vamos al invierno. Y el invierno sería retroinspección. El invierno ya analicemos las heridas que aún me quedan. Generalmente es un tiempo más de soledad, más de irse hacia adentro, donde es bueno, por ejemplo, escribir lo que estamos sintiendo emocionalmente. Podemos hacer ejercicio, no sé si alguno es artista, puede dedicarse ese tiempo a desarrollar más esa área artística a tratar de poner la creatividad a flote en ese tiempo que está con él, que está con uno mismo, es estar con uno mismo. El invierno nos sirve para eso, para ir hacia adentro, bien profundo. Luego viene la primavera y en la primavera ya comenzamos a florecer, ¿no? Se comienzan, si tuvimos ideas que se nos presentaron durante el invierno, ya comienza la ejecución para llegar a esas ideas. Es como las flores, ¿no? Que comienza a salir el botoncito de la flor. Entonces comenzamos a ir floreciendo. Eh, y bueno, luego de eso llega el verano, y el verano es expansión. El verano ya es ir afuera y entregarlo todo y salir y entregar lo que ha estado en proceso durante el invierno y durante la primavera, que ya fuiste haciendo la idea cómo los iba a hacer. Llega el verano y ¡fum! Ya tiene que salir. Entonces, ahí tú puedes ver que cíclicamente el viaje evolutivo del alma puede ser cada año. Esto es como un viaje iniciático. Todo va a depender de cómo la persona mire su vida o que mire su camino evolutivo.
Qué bonito. Fíjate, no lo había escuchado de esa forma y me parece súper, súper bonito y práctico, ¿no? O sea, es una manera muy práctica porque sí, como lo dices, simplemente es observar cómo es cada estación y bueno, ver qué podemos, es como lo decías también, es como agarrarte de esa energía, ¿no? O sea, Mm. y junto con ella para que las cosas sean así. Sí, en el invierno podemos trabajar mucho el perdón a uno mismo, por lo que nos hayamos equivocado en el resto de las estaciones, como estamos con nosotros, enfocados en nosotros, se fortalece mucho el amor propio, el amor a uno mismo. Por lo menos eso es lo que, donde hay que poner el foco, donde va nuestro foco, nuestra atención, nuestro foco, eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces tenemos que tener mucha conciencia a qué le ponemos el foco. Claro. Sí, en dónde está la atención, ¿no? Sí, Seguramente. sí, Es en dónde. sí. Sí. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Es que aquí, bueno, aquí te saluda Pavlovsky, creo. Yo no veo nada. Ah, yo aquí te alcanzo a ver, no sé. No soy muy buena con esto del Instagram, pero bueno, por ahí. Este, oye, Jenny, y dime una cosa, tú haces talleres y haces además terapias privadas, ¿no? Bueno, sí, las clases son, comencé con eso este mes, de ponerme de acuerdo con las personas en qué horarios pueden asistir, pueden estar y, um, y coordinar el horario en realidad. Sí, hago clases, tengo 3 formaciones, 2 que son de 4 días, una donde hablo sobre ritualidad sagrada, mirar la ritualidad, o sea, está enfocada en la ritualidad, pero de su aspecto más sagrado, entender por qué se llaman a los elementos, por qué utilizamos los elementos, cómo se trabaja en el altar, por qué abrimos un espacio sagrado, etcétera. Bueno, hay mucho que ver y a veces lo hacía durante 3 días y 3 días se hacen poco. Entonces, y luego el otro es aliados espirituales y eso es entender este equipo de trabajo con el que de alguna manera todos nacemos, pero tenemos que aprender a conectar con ellos, a crear el vínculo. Entonces ahí vemos montañas sagradas, guías espirituales, eh, mm, plantas de poder, Animales de poder. y animales de poder también. Entonces hablamos de esos temas porque hay muchas personas que tienen curiosidad, pero y también entendiendo de que hay mucho, pero mucho, mucho conocimiento en el mundo. En este momento, gracias a la tecnología, como tú lo decías, hay un montón de sabiduría dando vuelta. Montón, montón, montón. A mí me encanta hablar de otras dimensiones, de hermanos mayores, me encanta. Pero también yo entiendo que hay personas que tienen curiosidad y no saben por dónde comenzar, no saben dónde dar su primer paso. Entonces yo traté de organizar la información para dar respuesta a ellos, a los curiosos, a los buscadores, porque yo estoy terminando de escribir mi libro y mi libro va enfocado en estos principiantes, digamos, porque yo alguna vez fui principiante y me costó muchísimo, hay cosas que me costaron mucho entender y buscaba información y no encontraba. Entonces eh, creé mi propio material, mi propio sistema, mi propia forma de entregar la sabiduría y en mi canal de YouTube voy subiendo videos que son cortitos pero donde explico cosas que a mí me hubiese gustado entender en su momento y me costó mucho y luego dije ya voy a grabar, voy a hacerlo y ahí está el material. Entonces eso es lo mismo que hago en los talleres, voy, explico desde lo básico, desde eh, lo más fácil, lo más simple, que se pueda entender de manera más simple, sí, porque a veces se tiende a ocupar un vocabulario o que también hay mucha, porque esto es de los queros, ¿no? Es de los incas, es en lengua quechua,
Ujú. Entonces también entender conceptos como los códigos andinos que están en nombre quechua y todo eso, bueno, eh, yo en mi propia búsqueda y en mi propia sanación fui creando mi propio método y eso es lo que comparto. Sí, y te lo agradezco porque yo también, o sea, de pronto muchas cosas que quiero reforzar, entonces ya te busco y digo, ok, ya, es que, sí, no hay que olvidarnos de los principiantes, de verdad, porque, mira, yo cuando estuve la primera vez en un retiro en México, en Puebla, con Nicolás, yo me sentía como que decía yo, de pronto dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no entendía nada de lo que, yo no entendía nada de lo que los demás hablaban. Yo les decía, estaba uno que canalizaba, uno que ya era chamán, uno, y yo les decía que yo de verdad no entendía ni, entiendo que elegí estar ahí y lo agradezco de verdad infinitamente. Y también aprendí, una de las cosas que he aprendido es a tener calma y a ser más paciente, porque yo quería entender todo rápido, ¿sabes? Yo quería entender todo y después dije, bueno, a ver, Cintia, esto te va a llevar un tiempo, tienes que darte tiempo, tienes que ser paciente para ir integrando todo, ¿no? Y ir como poco a poquito que me fuera como agarrando la información y como dices, además que, pues, en quechua, pues no sé hablar quechua. Hace unos días estuvo aquí don Sebastián y ya había venido hace unos meses y entonces me dice, ¿cómo vas con tus clases de quechua? Y dije yo, ay, no, la verdad es que voy mal, le digo todavía no sé. Entonces, sí, no olvidarnos de los principiantes porque como lo dices, alguna, bueno, yo todavía me considero principiante totalmente, me ayudas muchísimo a entender muchos conceptos. Por aquí nos preguntaba alguien, ya se me fue, pero que si nos podías hacer un resumen de las estaciones, Jenny, por favor. De lo que hablé recién, Sí, en resumen, así como cada una de las estaciones, qué es lo que podríamos trabajar. ok, voy a ir aquí haciendo yo una anotación. Otoño, ir soltando. Ajá. Invierno, introspección. Y amor, darnos amor a nosotros mismos. Primavera, voy preparando la ejecución de las ideas, de lo nuevo, poniendo mi creatividad afuera. Eso como la semilla, ¿no? Que está comenzando a dar el brote. Eso, poner en la mente la semilla, poner en la mente una semilla. Y el verano, la expansión afuera, como el girasol, salió, brotó y ya va expandiendo lo que reflexionó, lo que aprendió, lo que creó, etcétera. Y luego, cíclico, viene la vuelta, es como la luna, ¿no? La luna nueva, todos los comienzos, etcétera. Eso puede ser el gran resumen, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo, mira, con respecto a lo que tú estás diciendo, de esto de que te preguntabas sobre cómo va tu quechua, ahí está lo que decíamos que todo evolución. Uno nunca va a terminar de aprender y siempre hay algo que mejorar. Yo comparto lo que tengo en mi libro, lo que tengo en mi canal de YouTube, lo que estoy compartiendo aquí contigo, es desde lo poquito que yo sé, desde así un granito dentro de tanta sabiduría y con el honor y el respeto que se merecen los quiero y con esta tarea que yo me lo tomé muy en serio, que nos entregó Nicolás, que era expandir la sabiduría. Entonces, yo, por ejemplo, en mis propios análisis, yo lo llevé mucho al sonido, ¿no? Que es física cuántica, y por ahí me fui y relacioné todo con la energía, con todos estos conceptos de la cosmovisión. Y, y eso es lo que yo comparto. Yo comparto mi cosmovisión, de mi perspectiva, la cosmovisión andina, pero de esta Jenny Farías que yo soy. Lo hago con mucho respeto y mucha humildad y siguiendo la tarea de Nicolás. Sí, un punto importantísimo que tocas también es hacerlo con mucho respeto, ¿no? Sí. Porque a mí también de repente me causa, a veces me impresiona mucho cómo hay personas que no tienen respeto. Simplemente aquí yo conozco un grupo de personas que tienen misas andinas y ni siquiera saben qué son, ni saben cómo las usan. Las he visto en algunos, pues no sé,
eventos que hacen eso y yo digo, no, no hay respeto. Para mí es una falta de respeto el ver que no estén llevando las cosas, pues ahora sí que como debería ser, ¿no? Entonces, sí entiendo, y eso que dices, porque también Nicolás nos lo dijo en un principio, es, yo no quiero que crean en mi cosmovisión, quiero que desarrollen la de ustedes. Y a mí eso me viene perfecto, porque cuando, así como lo decías tú, cuando Nicolás se reveló ante, ¿no? Ante algunas cosas para poder salir y empezar a pasar su conocimiento, creo que de alguna manera los que estamos ahí siguiendo, en algo somos espejo también con él, ¿no? Y en algo nos gusta ser como libres en muchas cosas y sacar nuestras propias conclusiones con respeto, obviamente, sin perdernos, pero sí decir, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo les comparto, ¿no? Muchas de las cosas que yo he aprendido, fíjate, en el camino andino, Jenny, yo las he llevado a mi negocio que no tiene nada que ver con esto y que yo he tratado de conjuntar también junto con otros talleres que he hecho de negocios y de, ¿sabes? Y no sabes cómo me ha ayudado a que las personas eh, evolucionen sin ni siquiera tocar el tema de espiritualidad, porque yo no les puedo hablar de eso en una junta de negocios, ¿no? Porque me sacan entonces, pero de alguna forma es también como estas cosas van como entrando en nosotros, creo, es esa parte, y vamos haciendo como nuestra propia, pues sí, nuestra propia manera, ¿no? De transmitirlo. Entonces, pues yo de verdad sí te agradezco mucho, te estoy siempre así como reafirmando y pues no sé si hay algo más que quieras compartir en este live o si alguien más tiene alguna pregunta. Eso, si Si alguien no, más tiene alguna pregunta, pero de todas maneras me gustaría decirte con respecto a lo que me mencionaba, es que bueno, el camino es personal. Lo que el otro haga con la misa, bueno, le corresponde a él. Ahora, si con nosotras como espejo observamos esto y nos incomoda, es que algo tenemos que mejorar. Quizás nosotras tenemos que mejorar nuestra relación con la misa. Así que, bueno, eso es como lo vemos, ¿no? Mirar los espejos que nos traen otras personas, ya sea en lo positivo y en lo negativo. Porque si tú eres capaz de ver, por ejemplo, que yo te lo agradezco infinitamente porque me lo has dicho mucho, que para ti ha sido útil mi material, o lo que yo comparto te ha servido mucho, eso viene desde eso que tú tienes adentro. Tú puedes reconocer que esta persona que está hablando explica bien, no sé, tiene un modo distinto, un modo que me gusta, y eso es porque tú también lo tienes adentro. Entonces, los espejos son tanto para vernos nuestros puntitos oscuros como nuestras luces, como nuestras claro, luces. Y lo que dices de ver, uno al ir transitando va viendo lo sagrado en todo. Vas transformando, se va transformando tu manera de ver la vida, de vivirla. Amas la vida desde un punto de vista distinto, ¿no? Yo el otro día estaba en un evento grande donde la gente estaba haciendo un recordatorio de una situación vivida y eran muchas personas y yo me daba cuenta, yo no, dentro de mi visión, como dices tú, claro, tú no te puedes poner a hablar en una reunión de negocio, tampoco, sino es distinto cuando uno está en otros ámbitos, ¿no? Pero yo me daba cuenta que estábamos generando una energía macintina ahí tremenda. Estaba la trilogía funcionando en su máxima expresión y formando la energía, y yo era capaz de darme cuenta y utilizando la energía a favor. O sea, lo que voy con eso es que cuando uno va transitando el camino, vas poniendo la atención hasta la pequeña mosca que vuela. ¿Qué me quiere decir la mosca? ¿Por qué se me cruzó? ¿Qué es lo que quiere decir esta agua? Porque, te conectas con un árbol, te conectas con la montaña. Yo siento que en mi camino yo vivo mi espiritualidad en la naturaleza. Así me gusta ir a caminar al lado del río, me gusta estar cerca de la montaña, me gusta estar en la huerta, en el jardín. Siento que con ese
esa entrega que he tenido, he logrado un vínculo muy profundo con la naturaleza y, y con el reino vegetal y con el reino animal. Es increíble a mí, es que se me acercan los animales, eh, me encanta, y he tenido así experiencias maravillosas de la transmisión del animal cuando llega, en el momento que llega, y qué es lo que te quiere decir, porque en la cosmovisión lo vemos los animales cuando se presentan así como un animal estacionario que te trae un mensaje eh, para ese momento de tu vida, ¿no? Para ese momento en el que estás transitando. Ujú, exacto. Sí, eso es maravilloso. Ojalá un día tengamos un tema sobre eso, sobre los animales. La verdad es que es hermoso y poderoso. Se los compartieron las historias, a mí me quedé helada porque es muy extraño aquí ver unas lechuzas. Es extraño, o sea, no es un lugar en donde se vean. Y ya van 3 ocasiones en menos de un mes que primero se pararon 2 lechuzas afuera aquí en un árbol, después una sola ha venido a visitarme. Y es algo que dices, es impresionante cuando empiezas y cuando estábamos justamente viendo los temas, ¿no? Entonces, son cosas maravillosas. La verdad es que es como cuando algo bueno te pasa y quieres que a todo mundo le pase. A mí eso me sucede con la cosmovisión andina. Yo lo que digo es que esto que yo siento, yo de verdad quisiera que todos lo sintieran, y esa es la finalidad de compartirles este momento. De verdad que creo que las dos lo estamos haciendo desde ese punto de, pues, de expandirnos un poquito, de dejarles ahí como la semillita, ¿no? Y pues que puedan ver. Ay, espero que no me. ¿Sí me escuchan? Que Sí. de pronto entrar una llamada, pero ya lo Ah, rechacé. y Eh, claro, la diversificación, porque, por ejemplo, mi camino, la cosmovisión, no nos hemos recibido quizás la misma enseñanza, pero yo me enfoqué en la enseñanza y en el acompañar a las personas en sus procesos dentro del caminar. Y tú estás enfocada en el saumerio, todo lo que tiene que ver con las hierbas, en la tienda generando velas, pero está todo relacionado con la cosmovisión. Bueno, no sé si claro, todo, pero hay mucho de la cosmovisión ahí y yo lo logro ver, ¿no? Entonces cada uno va a través de su manera de ser. Yo comparto, yo soy así todo el día, ¿no? No es que en un momento me ponga más espiritual, no, así somos, y la sabiduría la hemos hecho nuestra, la hemos hecho parte de nosotros, sin perder nuestra esencia. exacto. Sí, pues sí, es muy, muy bonito y bueno, yo espero de verdad que pronto nos podamos ver, así que nos podamos abrazar. De verdad que deseo que sea así. Te agradezco muchísimo, Jenny. Vamos a dejarlos aquí porque si no nos vamos a seguir con el tema que sigue y bueno, el próximo martes todavía tenemos más que platicar. Entonces, pues gracias y no sé si quieres decir algo ya para cerrar. No, Marita, hola, ya te veo ahí también conectada. Aquí se va a quedar el live guardado, igual lo voy a subir también a la historia pues para que igual lo puedan escuchar y compartirle a quien crean que pues podría servirle en algo. ya. No, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de compartir. Me gusta hablar de estos temas, entonces por eso hice los cursos, para poder hablar. Muy Así bien. que nada, las personas que les interese el tema, siéntanse libres de escribirme, de preguntar, eh, o de ir al canal de YouTube. Todo se llama Kinaku, el Tesoro Sabiduría Ancestral, donde esto es sabiduría ancestral. Esto es lo que yo comparto desde mi perspectiva, desde mi idea hechas carne, desde mi propia experiencia y desde lo poquito que sé. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y eso, nos vemos el próximo martes, donde vamos a estar compartiendo sobre los códigos andinos, qué son los códigos andinos, qué los quieren decir brevemente,
explicarlo y verle la utilidad a esto. Es como un software que bajamos, una aplicación que bajamos a nosotros mismos. Maravilloso. Pues muchas gracias, te mando un abrazo y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo martes. Dale. Gracias, saludos a Uruguay. Bien. Besos. Bye.